Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Evangelio del Espíritu. El Evangelio que era la promesa que Dios había hecho a Abraham hace miles de años, pero que se cumplió con la venida de Jesús de Nazaret. Se cumplió porque Jesús de Nazaret traía la promesa, traía esa enseñanza que era la bendición de lo que le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces eso significa que cuando vino Jesús se cumplió esa promesa. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino a la simiente, la cual es Cristo. Cuando viene Cristo trae el conocimiento de la palabra espiritual, que es la palabra dada por medio de la boca de Jesús de Nazaret por instrucciones de Dios. Entonces se cumple la promesa, pero no había entendimiento. Entonces ciertamente Jesús vino dentro de los judíos, entre los judíos, pero tenía que traer al pueblo gentil también. Entonces cuando viene el pueblo gentil, entonces es cuando comienza la gracia, porque ahí no había ley, por eso se llama gracia, era por gracia. Entonces cuando termina la gracia, comienza la bendición con un entendimiento correcto a través de su servidor. Lo que yo le estoy predicando es la palabra de la promesa, la palabra espiritual que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años, pero ahora con el entendimiento correcto. Cuando usted oye la palabra bendición, está hablándose de una palabra buena. Ben viene de bueno y dición viene de decir, de hablar, bien decir. Y cuando usted oye la palabra maldición, viene de mal hablar, de mal decir. Quiere decir que antes de que viniera Jesús de Nazaret, todos estaban en maldición, porque no hablaban correctamente. Viene Jesús de Nazaret, predica el Evangelio del Espíritu y la gente sigue en maldición. Hasta hoy en día la gente está en maldición, porque la gente no sabe ni siquiera qué significa la palabra bendición en su entendimiento correcto. La palabra maldición tampoco. Entonces, cuando se oye de maldito, es una palabra mala, de malas costumbres, de malas intenciones, de malos sentimientos, porque eso es lo que produce una palabra que no es la palabra buena, sino es mala. Y por eso es de que todos, antes de que viniera Jesús de Nazaret, estaban en maldición, fueron enseñados por maldición. Cuando Jesús enseña, entonces comienza a enseñar con bendición para que le vaya bien. Entonces, para terminar esto rapidito, Adán, cuando salió del paraíso, él se separó de Dios y tenía la palabra de maldición, porque era una palabra que no era buena. Y Dios se quedó con la palabra de bendición, la palabra que era buena, la cual mandó por medio de Jesús de Nazaret para que se cumpliera la promesa a Abraham. Ahora estamos claros. Adán trajo la maldición y Jesús de Nazaret trajo la bendición. Antes de Jesús de Nazaret, todos estaban en maldición. Vino Jesús de Nazaret y siguieron en maldición. Hasta hoy que yo estoy predicando esto, y esto es duro, porque yo tengo que convencerlo a usted de que todo lo que está funcionando en el sistema religioso no es bueno, es maldición. Por eso es de que hasta un saludo tiene mucho que ver. Usted ha oído que la gente dice: Dios me le bendiga. No, le tiene que enseñar que oyendo la palabra de Jesús de Nazaret con entendimiento usted está bendecido. Dios no le va a bendecir de otra forma. No. O sea, un Dios le bendiga que nunca va a llegar. Por eso dice, la fe viene por el oír. ¿Y qué oye? Una buena palabra. Eso se llama bendición.
Entonces vamos a ir rápido a lo que está escrito para que no nos agarre el tiempo. Vamos a ir a Romanos 5:12 y vamos a entender esto bien claro. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, oiga bien, por un hombre entró el pecado, Adán, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que al estar separados de Dios estaban muertos. Cuando viniera la palabra de vida, la palabra de Jesús de Nazaret, entonces salían de la muerte para pasar a la vida. Eso era lo que Jesús enseñaba hace 2000 años. Eso es lo que yo le estoy dando a entender hoy. Eso no lo predican los religiosos, no lo saben. Entonces dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley sirvió para que el hombre conociera que estaba separado de Dios, porque al darse cuenta que no podía cumplir esos mandamientos, automáticamente él se veía separado de Dios. Separado de Dios está en maldición, con una mala enseñanza, con una mala doctrina. Entonces, sigue diciendo el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Quiere decir que Adán se separó de Dios y metió a todos en maldición. Jesús de Nazaret, como hijo de Dios, venía unido a Dios y venía a unir a todo aquel que creyera a su evangelio a Dios, para que ustedes y yo seamos uno como yo y mi Padre somos uno. ¿Lo entendieron? En su tiempo no, por eso le mataron. Si lo hubieran entendido no lo matan, pero nadie entendió, por lo tanto seguían en maldición. Esta predicación se llama la maldición del hombre. Entonces quiere decir que todos estaban en maldición, porque la palabra maldición trae malas costumbres, trae malas intenciones, trae malos sentimientos. Por eso usted mira que toda la gente mala, toda la gente que mata, que hace de todo, son religiosos. Todos son religiosos. Los que matan hasta se persignan antes de matar. Le estoy hablando del que va a tirar una bomba en un avión. Entonces, entendemos claro que la bendición viene a través del entendimiento correcto de la predicación de Jesús de Nazaret. Entonces, vamos a ir a Malaquías rápidamente para ver que todos estaban en maldición antes de que viniera Jesús de Nazaret. Malaquías, vamos a comenzar del 6 al 12. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor, hablando por medio del profeta Malaquías, porque yo el Señor no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías 3:9. O sea, todos estaban malditos y por eso no le daban los diezmos a Dios. ¿Por qué? Porque tenían una mala costumbre, tenían una mala enseñanza. El que tiene una buena enseñanza, él colabora para que la palabra de Dios corra. Entonces ellos, aunque quisieran, no podían. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que cambiar su actitud, tienen que cambiar su conducta. Pero eso es cuando oyen la palabra de bendición. Entonces aquí vamos a ver bien claro. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuándo derramó la bendición que sobreabundó? Cuando vino Jesús de Nazaret. ¿Cuál fue el problema? No entendieron. Pero ahora que usted está entendiendo, no hay excusa. Usted está bendecido con toda bendición, sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso se lo garantizo yo. Entonces dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Entonces quiere decir que hay promesa cuando usted le da a Dios para que su palabra corra. Está escrito, eso estaba escrito. Yo le estoy dando el entendimiento correcto. Entonces yo por eso le digo, yo no lo había hecho, no lo había dado hasta que Dios me lo revela de la forma correcta. Entonces quiere decir que antes que viniera Jesús de Nazaret, todos estaban en maldición. Sus obras eran perversas, malas costumbres. ¿Y cree usted que se les quita? Cuesta. Y hay que comenzar. Esto no es juguete. Jesús de Nazaret decía, la fe viene por el oír. Entonces, nosotros ahora estamos viendo claro cómo es que funciona la palabra bendición. Y cómo es que la gente está en maldición. Hablan mal, hablan incorrectamente. Entonces, vamos a ir rápidamente a Hechos, para que vea usted que lo que yo le estoy hablando es correcto. El libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 22, dice así. Aquí Pedro le está hablando después de la muerte de Jesús de Nazaret, porque el libro de los Hechos comienza la historia de cómo comienzan a predicar un evangelio que no se entendió. O sea, no lo entendieron, los religiosos no lo entienden. Yo le estoy dando aquí la forma correcta de cómo usted lo va entendiendo. Entonces dice Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Mire lo que está diciendo Moisés. Eso les está hablando Pedro, hablándole de las escrituras. Entonces dice, vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Oiga el 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hechos 3:25. Del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Quiere decir que cuando usted comienza a oír la palabra de bendición, esto le da buenas actitudes, esto le da buenas costumbres. Usted deja de ser perverso, deja de ser malo. Por eso le vuelvo a repetir, la maldad impera en todos los pueblos, en todos los lugares. Por eso mira usted gente ladrona, corrupta. ¿Por qué? Porque tiene una doctrina que es de maldición. Son católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová. Todos son unos hipócritas, mentirosos, falsos. No lo digo yo, está escrito, se lo estoy leyendo. Porque si ellos estuvieran bien, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué venía el Hijo del Hombre a explicarle la verdad
de su palabra, el entendimiento correcto, para que usted sea bendecido. Usted está bendecido porque usted está oyendo la palabra correcta de Jesús de Nazaret y está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso suena bonito, eso suena hermoso, precioso, pero esto no es solo de oírlo, porque los loros oyen y lo repiten, no, esto es de entenderlo y creerlo. Esto es tan serio como su vida misma. Entonces, vamos a leer rápidamente en el libro de los Proverbios. ¿Por qué? Porque toda la Biblia tiene una enseñanza correcta. Aquí no hay nada por gusto. Aquí todo lo vamos a ir entendiendo y leyendo de una forma correcta. En los Proverbios anuncia las bienaventuranzas para aquel que es justo a través de oír una palabra de bendición. Vamos al libro de los Proverbios. Oiga bien, lo puede leer usted en su casa, en el capítulo 10 de Proverbios. Y vamos a leer desde el... Bueno, vamos a leer desde el 1 hasta el 7. Tenemos tiempo. Los Proverbios de Salomón, dice el 10. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Oiga bien, se lo estoy leyendo bien despacio. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Quiere decir que toda esa gente que tiene dinero de corrupción, de beneficios, de todo, eso no le va a traer ningún provecho. Al rato se enferman, se mueren, dejan el dinero. Usted conoce la historia ya de mucha gente que ha conseguido dinero ilícitamente y termina, como dicen, con apazote en el pecho. Deja la vida física. Entonces, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. 3. Jehová, se lo estoy leyendo como está escrito, pero es el Señor. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Lo dice Salomón. ¿Cómo decía David? Joven fui y he envejecido. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, el Señor no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Verso 4. La mano, oiga bien, la mano negligente empobrece. ¿Sabe usted qué es el negligente? Necio, terco. Entonces empobrece, porque aquí no es solo pobre de dinero, es pobre de conocimiento, pobre de sabiduría. Entonces dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Sabe usted qué es ser diligente? Ser obediente. Si Dios le dice que dé para que su palabra corra, dé, aunque sea poco, pero dé. Yo aquí les he dicho necios un par de veces. Entonces dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Eso tiene su entendimiento, no se lo voy a ir dando, sino a medida que vamos creciendo en esto. Verso 6. Hay bendiciones, oiga bien, aquí menciona la palabra bendición. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Qué es una bendición? Una buena palabra en la cabeza del justo. Usted se vuelve inteligente, se vuelve sabio con la sabiduría de Dios. Usted toma decisiones correctas, decisiones firmes, que su sí sea sí, que su no sea no. ¿Por qué? Porque usted se vuelve una persona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya no está en maldición.
Ahora está en bendición, está sentado en lugares celestiales, le repito nuevamente. Usted ya no es igual, usted no es el mismo, esto tiene que servir, tiene que cambiar. Se lo digo por experiencia, ha cambiado en mí. Pero eso no es garantía, porque no sé qué usted quiere ver. Pero dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Verso 7 y con esto terminamos. La memoria del justo será bendita. Con buena palabra. Usted se considera hijo de Dios sin ninguna duda. No importa lo que esté pasando allá, lo que esté pasando acá. ¿Por qué? Porque la religión consume, atrae. Era lo que le decía yo. Muchos abandonan esta doctrina porque pierden beneficios de reunirse con los hermanos, familia, porque los comienzan, y es duro, la verdad es duro. Dice que desde la muerte de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hizo fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Entonces dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Entonces, hay una buena palabra que se llama bendición y una palabra mala que se llama maldición. La palabra maldición da fruto. La palabra maldición da fruto y frutos malos. La palabra bendición da fruto y buen fruto. Jesús habló de una vid que da fruto. Jesús habló de que nosotros somos las primicias, los primeros frutos de bendición. Entonces, mire, yo no me preocupo por nada. Aquí Dios me va poniendo en la cabeza qué es lo que yo tengo que irles enseñando y predicando para que usted se convierta en un hijo de Dios. Porque el entendimiento lo va a llevar ahí. Espero que sea pronto, que sea rápido y de ahí lo que Dios disponga. Mientras tanto, seguimos en la misma. Bendecidos con toda bendición, sentados en lugares celestiales, disfrutando de las riquezas de su gloria, de su reino, de esa vida eterna que ofreció Jesús de Nazaret. Cuando yo leo la Biblia, yo le encuentro el sabor perfecto de lo que está escrito, como quisiera que usted lo entendiera también. Bendecido con toda bendición.